¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Dios les bendiga mucho. Vamos al capítulo 16 nuevamente de Hechos y vamos a leer a partir del verso 6. Nuestra lectura, nuestra meditación va a ser a partir del versículo 18, 17 y 18, pero vamos a leer a partir del versículo 6. Y dice así la palabra de Dios en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo y los demás cristianos, hermanos. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Necápolis. Gracias. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, sacándolos, y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Muy bien, hermosa porción de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, hemos visto durante estos viernes todo este capítulo y queda ver el último evento. Del versículo 6 al versículo 10, ahí nos está mostrando la Escritura que ellos empiezan a ser guiados por el Espíritu Santo. Dice que atravesando Frigia les fue prohibido, algo que nos explicaban los hermanos a la hora de enseñarnos. El Espíritu Santo les dice que no vayan para Asia. Intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se los permitió. Y fue a través, como recién leíamos, de una visión que tuvo solo el apóstol Pablo, que entendieron que tenían que ir a Macedonia. Y si bien la visión la tuvo solo Pablo, todos los hermanos procuraron ir a Macedonia, porque dice la Escritura, porque ellos tenían por cierto que Dios los llamaba a todos que anunciaran el Evangelio allí en Macedonia, aunque Pablo fue el único que tuvo la visión. Sin embargo, todos entendieron que atrás de esa visión estaba Dios, y entendieron y sintieron que Dios los había llamado a hacer esta tarea, de ir a Macedonia y predicar el Evangelio. Del versículo 11 al versículo 15 dice que el Espíritu les llevó a Filipos, y los guió allí el Espíritu, y cuenta la narración que estuvieron algunos días, pero uno de esos días dice que fueron al río, un día de reposo, y fueron al río porque era el lugar donde se reunían a orar o se reunían a buscar algo espiritual. Buscaban a Dios o a los dioses de ellos, pero era el lugar de la oración. Aprovecharon eso, y bien nos explicaba Mauro el viernes pasado, y allí fueron los apóstoles y se encontraron con un grupo de mujeres que estaban reunidas y les predicaron el Evangelio. Y ahí hubo una conversión genuina, Lidia. Y esa mujer Lidia dice que Dios abrió su corazón, dice que le dio el entendimiento para escuchar la palabra de Dios, y ahí Lidia cree, es bautizada y tiene un deseo en el corazón, que es que estos misioneros, el apóstol Pablo, Silas, habitasen en su casa, posen en su casa. Y ahí hay un término dice que los obligó, ¿no? Pareciera que fue tanta la vehemencia que ellos se sintieron obligados a ir. Y fue así. Ellos estuvieron en la casa de Lidia todos esos días. Ahora, del versículo 16 al versículo 18, dice que estaban yendo los misioneros al lugar donde se reunían a orar, tal vez sea el mismo lugar del río, y varias veces les salía un encuentro una persona. Esa persona es una mujer, no es Lidia, es otra persona, es una mujer joven, pero dice el texto que es una mujer que está endemoniada y es una mujer que está esclava, que pertenece a unos amos. Y esta mujer daba voces diciendo, gritaba y decía esta frase: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo tienen que ser salvos, cómo ser salvos. También dice el texto que sus amos
de esta esclava se enriquecían, ya que ella tenía un demonio, un espíritu de adivinación. Y ese espíritu lo que tenía es que le daba a la gente del pueblo que le consultaba, le daba lo que iba a pasar en el futuro de sus vidas. Entonces ellos cobraban esos dineros de toda esa gente que venía a consultarle a esta muchacha, que tenía este espíritu de adivinación. Se llama el espíritu de Pitón. Pero bueno, no vamos a profundizar un poco en este tema, sino más bien entender que ellos se enriquecían con la situación de esta joven. Y dice que luego de varios días de repetirse esta escena, donde va Pablo, Silas, los hermanos misioneros a predicar, y varios días venía esta mujer y de nuevo con esta frase. Y llegó un punto que a Pablo lo exasperó. Dice ahí la escritura que Pablo reaccionó, y cuando reaccionó le dice a este espíritu demoníaco: te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en esa misma hora ese espíritu salió de esta mujer. Ahora, desde el versículo 19 al versículo 24, dice que los amos de esta joven la vieron liberada de este demonio, la vieron sana, curada totalmente de esta posesión demoníaca. Y se enojaron muchísimo contra los misioneros, contra estos cristianos, porque les había quitado a ellos esa fuente de ganancia. ¿Qué hicieron? Prendieron a Pablo, a Silas, y dice el texto que los llevaron a los magistrados, diciendo esta frase: estos judíos alborotan al pueblo y enseñan costumbres que no son lícitas ni de recibir ni de hacer, porque somos romanos. Ellos los acusan que eran judíos, lo cual es cierto, les acusan que estaban alborotando al pueblo y los acusan de que estaban recibiendo enseñanzas distintas a lo que los romanos recibían. Y dice que se agolpó la multitud contra estos hombres y los llevaron entonces al magistrado, y ordenó el magistrado rasgarles las ropas y azotarles mucho, y azotarles con vara. Y luego de haberles azotado mucho, dice el texto, les llevaron a la cárcel, al calabozo de más adentro, y le pusieron cepos en los pies. Hasta acá nos explica la Biblia qué estaba pasando en esta situación con estos misioneros. Misioneros que, como se nos venía enseñando, eran guiados por el Espíritu Santo. Y uno puede decir, sí, eran guiados por el Espíritu Santo. Llegaron a Filipos, predicaron en el río, hubo una conversión genuina. Lidia, ella les dio alojamiento mientras ellos cada día evangelizaban a este pueblo. Pablo en un momento encuentra a una mujer endemoniada y en el nombre de Jesús la libera. Y uno puede decir que hasta acá todo va saliendo bien. Hasta acá la cosa va muy bien. La cosa va perfectamente. El viaje misionero es un éxito. Podemos decir sin dudas que Dios nos está bendiciendo en todo este viaje. Pero de repente se suscitan una serie de eventos tortuosos y dolorosos, eventos traumáticos que producen gran temor, donde reciben estos misioneros una gran violencia, una tortura con saña, reciben una tremenda golpiza y son encarcelados en un lugar hostil. Y mis hermanos, cabe preguntarnos, y cabe que nos preguntemos acá en la iglesia, esto que está pasando los apóstoles, el apóstol con los demás hermanos, ¿es guía del Espíritu Santo? Esto que están viviendo, la tortura, el azote, la cárcel, la hostilidad, ¿es esto voluntad de Dios para ellos? ¿Estará Dios con ellos? Porque mientras las cosas salían bien, todos podemos decir,
que estamos bendecidos, que Dios está bendiciendo la obra de nuestras manos. Todo sale redondo. Llegamos al lugar, podemos predicar, hay conversión, nos dan alojamiento, seguimos predicando, viene un demonio, en el nombre de Jesús liberamos a esa muchacha y todo bendición. Pero de repente nos acusan, nos golpean, nos lastiman, nos torturan, nos meten en la cárcel y de golpe tenemos toda esta violencia hostil. Esta violencia, estos azotes, estos golpes, ¿también son guía del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu de Dios y es su voluntad que estemos sufriendo así? ¿Que estos misioneros sufran así? Y la respuesta es que sí, mis hermanos. Sí. Esta tortura, este encarcelamiento, es voluntad de Dios. Estas horas de dolor tortuoso y esta cárcel y esta incertidumbre es parte del plan de Dios. El Espíritu Santo, en aquella visión que tuvo el apóstol Pablo, tenía en cuenta, muy en cuenta, que ellos tenían que pasar por esta situación, por estas circunstancias. Dios está atrás de este asunto. Dios lo está permitiendo. Ni es que Dios no está con ellos, ni que se olvidó de ellos, ni que se descuidó o se durmió. No. Ni que tampoco ellos estaban pecando o estaban desobedeciendo a Dios y están sufriendo esas consecuencias. No. Ni es que Dios se olvidó, ni es que Dios los dejó, ni es que Dios se descuidó, ni que tampoco ellos están llevando una vida de desobediencia. No, no. Lo que pasa es que nadie se imaginaba, ni nadie esperaba, que Dios se iba a manifestar de una manera poderosa, que Dios iba a manifestar de una manera estruendosa, con gran poder. Primero, dándole a ellos, a Pablo y a Silas, una fortaleza en su espíritu, en su alma, en su ser, una fortaleza sobrenatural, no humana, para poder soportar todo este asunto. Ni tampoco se iban a imaginar que Dios iba a manifestarse con un poder a la hora de liberarlos de la cárcel. Por eso, mis hermanos, en el versículo 25, y te invito a leerlo, dice que, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mis hermanos, yo quisiera tener dos reflexiones con ustedes. La primera, Dios fortalece el hombre interior por su espíritu. Así dice Efesios capítulo 3, versículo 16. Dios fortalece el alma. Hay una fuerza sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes en tiempos de dolor, en tiempos de tribulación. Dios fortalece el espíritu del hombre y lo levanta. No lo deja desahuciado, no lo deja abatido, no permite que se desmorone, ni que se desanime, ni que el desaliento ocupe su corazón y sus pensamientos. Dios lo levanta, Dios levanta a sus hijos y los sostiene. Allí les invito a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13 dice así la palabra de Dios. Sé vivir, dice Pablo, humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
el apóstol Pablo escribe este texto con esta autoridad de vida y dice: yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Sé tener todo y sé no tener nada. Por todo fui enseñado. ¿A qué? A soportar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo junto con Cristo, que me da las fuerzas. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mi rodilla, dice el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí viene el deseo: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando cuando le dice a los hermanos de Éfeso: yo ruego por ustedes, pero ruego para que el Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, lo fortalezca en el hombre interior. Hay una fuerza de Dios para el creyente, que es una fuerza sobrenatural para soportar, para el momento donde cualquier ser humano se va a desmoronar, el Hijo de Dios se sostiene y se levanta, se pone en pie. Y hay un texto que no lo escribió el apóstol Pablo, pero que todos lo conocemos. Dice así, Habacuc: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, y Él hace mis pies como de ciervo, y en mis alturas me hace andar. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos al Señor. Y nadie puede orar ni cantar luego de ser torturados y encarcelados, a menos que algo sobrenatural, algo milagroso, algo fuera de lo humano, los proteja, los guarde y los guíe. El Espíritu Santo. Al menos que el Espíritu Santo de Dios no haga esta tarea de protección, de guía, de guardarlos, nadie puede orar, nadie puede cantar en un tiempo de gran dolor. El Espíritu Santo, el mismo que tenés vos y que tengo yo, que se manifiesta en nuestras vidas cuando hay abundancia, cuando las cosas salen muy bien, cuando el viaje es un éxito, cuando la obra que hacemos para Dios sale perfecta, llegamos al lugar, la gente escucha el Evangelio con libertad, hay manos levantadas, hay fruto y todos volvemos a casa sanos y salvos. Cuando todo se da, Dios se está manifestando, pero también se va a manifestar Dios cuando también hay escasez y todo sale mal. Dios también se manifiesta en esos momentos. ¿Cuál es la diferencia entre los presos y Pablo y Silas? Bueno, los presos están ahí y sufren porque están pagando por sus maldades. Pero Pablo y Silas están ahí por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo bueno. Por esto el espíritu de los presos es muy distinto al espíritu de los misioneros. Mientras que uno están allí, como recién decíamos, por su maldad, los otros están allí por hacer la buena voluntad de Dios. Y no solamente el espíritu es distinto, los propósitos son distintos. El propósito de por qué están esos presos, bueno, bien se lo merecen. Han hecho maldades y el propósito es la cárcel. Pero el propósito de los misioneros es muy distinto. Ellos están allí por llevar el Evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por haber ayudado a esa muchacha a que el demonio que la tenía se vaya de sus vidas. No solamente el espíritu, el propósito
sino también el destino es muy distinto. El destino de los presos, ellos están esperando la muerte, el infierno, mas estos, los misioneros, están esperando el cielo y la vida eterna. Y no solamente el espíritu, el destino, el propósito, también el corazón. El corazón de los presos están abatidos, angustiados, están abatidos, pero el espíritu, el corazón de los creyentes están gozosos, están con fuerzas. Ellos tienen vida, mientras aquellos están esperando la muerte. Pero dice el texto que los presos los oían cantar y orar. Los presos estaban escuchando este milagro, esta obra de Dios, de que estos hombres, debiendo tener su vida destrozada, su vida desmoronada, teniendo que estar deseando la muerte, después de haber sido salvajemente golpeados. Dice que le pegaron mucho, lo lastimaron, y luego lo ponen en la parte más de adentro del calabozo, le ponen cepo. Y debiendo escuchar el alarido, los gritos de dolor, que imagínense que los tenían, pero hay una obra sobrenatural en el espíritu, en el alma de estos hombres, que no gritan, no se quejan, no piden a gritos que lo ayuden, sino que oran y cantan a Dios. Y los presos escuchan este milagro, esta obra espiritual. No es lo mismo, mis hermanos, padecer haciendo las cosas mal, haciendo lo malo, que padecer por hacer lo bueno. Dice la Biblia que es bienaventurado el hombre que sufre, el hombre que padece haciendo la voluntad de Dios. Es bienaventurado en todo lo que hace. Dios está con él, Dios lo fortalece con gran poder. Y dice Dios que estará gozoso en el Señor. En medio del dolor y en medio del padecimiento estará gozoso en el Señor. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo primero, mis hermanos, la primera reflexión es esta. Dios fortalece el alma del creyente que está haciendo su voluntad. Lo va a fortalecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando todo sale mal, cuando hay escasez, cuando Dios permite el dolor y que parte del plan de Él y de la guía del Espíritu que vos y yo suframos, algo sobrenatural va a guardar tu alma, tu corazón. Es el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que están viviendo estos hermanos. Pero hay una segunda enseñanza. Desde el versículo 26 al 40, sucede que Dios se manifestó ahora de otra manera. Aquellos presos que oían el milagro de Dios van a ver con sus ojos el milagro de Dios. Dios se va a manifestar en una forma inusitada e inesperada. Se manifiesta con un tremendo poder en medio de un gran terremoto, donde se mueven los cimientos de la cárcel, donde abre todas las puertas y donde todas las cadenas se sueltan, donde hay una explosión, donde hay un gran temblor, pero todos los que están ahí adentro, todos están sanos. Terremoto, se rompen las cadenas, se abren las puertas, tiembla el lugar, pero nadie se queda lastimado. Todos están sanos. Y dice que allí sale el carcelero. Allí el carcelero toma una decisión de suicidarse, porque él cree que atrás de este terremoto todos aquellos presos huyeron. Y antes de que él sufra la tortura y la muerte de mano de
de los romanos, de sus jefes. Él procura suicidarse para evitar todo ese sufrimiento. Es que Dios en ese momento se manifestó de manera milagrosa y poderosa. El Señor se manifestó porque hay 2 de sus hijos haciendo su voluntad. Hay 2 de sus hijos en la cárcel haciendo su voluntad. Si no están ellos 2, no hay terremoto. No hay una manifestación de Dios en ese lugar, porque se hace porque hay 2 de sus hijos haciendo su voluntad. Todo ese sufrimiento tenía como propósito que Dios se manifieste a los demás con poder, para que le conozcan y para que crean a Él. Y así fue. Este carcelero y su familia creyeron en el Señor. Gracias a la manifestación de Dios, a la guía del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que anunciaron el Evangelio de Cristo. Gracias a la manifestación de Dios, a la guía del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que anunciaron el Evangelio de Cristo. Así fue que el carcelero y su familia recibieron a Jesucristo. Así fue como Lidia recibió a Jesucristo. Y así fue como esta joven endemoniada fue liberada. Gracias a la guía del Espíritu en la vida de los creyentes. Cuando todo sale bien y cuando todo sale mal. Cuando todo sale redondo y somos felices y cada uno llegó bien a su casa y nos llamamos por teléfono, nos mandamos mensajes y llegaste bien, llegué bien, no pinchamos una goma, llegué bien, no importa lo que llegamos, estaba todo armado, en casa todo muy bien. Y cuando viene de regolpe el dolor, el sufrimiento, la tortura, las 2 cosas son guiadas por el Espíritu y Dios usa a sus hijos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y Dios obra, los puede usar. Y cuando los puede usar, se puede manifestar. Y se va a manifestar en el dolor cuando los demás ven el milagro de cómo Dios te levanta de una manera sobrenatural. Ningún ser humano puede levantarse después de tanto dolor. Pero ahí está el creyente siendo guiado por el Espíritu Santo y el resto ve, y el resto escucha, y el resto ve el sufrimiento, pero ve a Dios atrás de ese sufrimiento. Pero también se manifiesta cuando Él se muestra al mundo con poder, cuando Él hace temblar los cimientos, cuando Él rompe las puertas, quita las cadenas, y hay un obrar de Dios poderoso, hay un milagro poderoso, y también lo ven, y también ven que está Dios atrás de eso. Y cuando escuchan el Evangelio de Cristo. Dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque fue tan evidente la manifestación de Dios atrás de estos 2 creyentes que fueron guiados por el Espíritu Santo, que pedía al carcelero, ¿cómo hago para ser salvo yo? ¿Cómo hago para ser salvo? Díganme, quiero ser salvo. La guía del Espíritu Santo. Conclusión, mis hermanos. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Él y a hacer su voluntad. No ser creyentes guiados por nuestra manera de pensar, de querer, por nuestros antojos, que por ahí son muy buenos. Por ahí no hay nada pecaminoso, pero no es lo mismo vivir, hacer las cosas sin la guía del Espíritu que con la guía del Espíritu Santo. Tenemos que aprender. Y para eso la Biblia nos enseña muchísimo. Nos dice 2 consejos. Una vida de oración. Una vida de oración a Él, de buscarle, de hablar con Él. Y una vida de meditación, de ver qué dice la palabra de Dios.
para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Para ellos, la primera iglesia, bueno, ellos tenían que predicar el Evangelio en toda esa región, tenían viajes misioneros, pero nosotros también, la misma misión. Ellos no se manejaban solos, ellos se manejaban bajo las órdenes de la iglesia. No eran misioneros individuales que hacían una obra que nadie se enteraba o se mandaban solos. Ellos estaban bajo las autoridades de la iglesia. Porque la voluntad de Dios, mis hermanos, para este tiempo, para el creyente, es la iglesia. La voluntad de Dios para vos y para mí es habitar en la iglesia. No hay otra voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para el creyente en este tiempo. Distinta a la de Abraham, distinta a la de Moisés, distinta a la de Josué, distinta a la de David, distinta a los tiempos de Jesús. En los tiempos donde el Espíritu Santo habita en el hombre, la voluntad de Dios, la única voluntad de Dios es la iglesia. Y es a partir de ahí que el Espíritu Santo va a guiar a los creyentes, en el contexto de la iglesia local. Dios no va a guiar a aquel creyente que decide, él y su familia, o él solo, habitar un tiempo en esta iglesia, otro tiempo en otra iglesia, otro tiempo en esta iglesia, otro tiempo en esta iglesia. No. No es la voluntad de Dios ese camino. No es guía del Espíritu Santo. Son personas que se manejan según sus gustos y su criterio. La guía del Espíritu Santo es dentro de su voluntad, que es la iglesia. Y a partir de aquí, mis hermanos, hacer nuestra obra misionera, servirnos los unos a los otros y servir a Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué promete Dios? Fortaleza espiritual a nuestra alma para soportar todo tiempo de tribulación. Y lo otro que promete es manifestarse con poder a la hora de hacer su obra. Esto es lo que promete y esto es lo que nos enseña esta porción de la Escritura. Así que, mis hermanos, tarea para nosotros, ¿no? El ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vida de oración, vida de meditación, pero entender que la voluntad de Dios es dentro del marco de la iglesia, no del individualismo, no de los ministerios particulares sin que la iglesia esté apoyando. No. Es una obra que hace Dios con la iglesia. Es la única obra que el Espíritu Santo va a guiar, es la única obra del Espíritu Santo que se va a manifestar, que va a fortalecer el alma cuando las cosas salen bien y cuando las cosas no salen bien. Y es la única manera que el Espíritu Santo va a obrar con poder en el marco de, como vimos aquí, de la iglesia. Así que, mis hermanos, que esta enseñanza simple, sencilla, la podamos poner en el corazón y obedecer. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Si Dios lo permite, mañana va a estar la despedida de Ezequiel y de Sofía. Creo que es en el centro deportivo, es así, ¿no? En el centro deportivo. Así que bueno, estamos invitados a poder participar de esto. Y el domingo, si Dios lo permite, 10 horas, está la cena del Señor. Oramos. Padre Dios, perdón. Okay, vamos a orar por Guillermo, que sale a la costa y volvés el jueves. Querido Dios, gracias por tu palabra, Señor. De ella aprendemos, Señor, lo que necesitamos. Y Padre Dios, necesitamos aprender, por lo menos yo, a ser guiados por tu Espíritu. Señor, enséñanos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a andar en el Espíritu, a ser llenos. Y esto tiene que ver, como dice tu palabra, con una vida de oración, con una vida meditando en tu palabra, pero no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Y dice tu palabra que seremos bienaventurados en todo lo que vayamos a hacer. Padre Dios, sabemos que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo, Señor, donde tú formaste este pueblo
y de tantas iglesias locales, Señor, gracias porque nosotros pertenecemos a esta congregación. Ayúdanos a cumplir tus propósitos con el cual nos trajiste aquí, Señor, a este barrio. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta que aquí nos pusiste para hacer luz, para predicar tu palabra, para hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. También, Padre, para servirnos los unos a los otros. Señor, para amarnos los unos a los otros. Por eso, Padre, danos este entendimiento de que como iglesia local necesitamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a predicar tu evangelio con poder. Y dice tu palabra que cuando tú permitas dentro de tu guía que pasemos por situaciones muy complicadas, de gran dolor, dice tu palabra que el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Va a ser ese milagro, Señor, de levantarnos cuando debiéramos estar, Señor, abatidos, debiéramos estar destruidos. Señor, cuando nuestra mente tendría que tener confusión, nuestros sentimientos tendrían que estar a la deriva, con dolor, sin esperanza. Señor, tu Espíritu nos levanta, nos fortalece. Señor, nos da gozo en tiempos de dolor. Por eso, Señor, gracias por tu Espíritu Santo y por esta promesa que, Padre, podemos confirmar que es así. ¿Cuántas veces has obrado así en nuestras vidas? Pero también, Señor, tú prometes en tu palabra manifestarte con poder. Y cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder para ser testigos. Por eso, Padre, necesitamos tu poder para llevar tu palabra a todo este barrio, para transmitir tu mensaje, Señor. Mensaje que alguno oirá y creerá, y otros, Señor, se enojarán. Pero conforme a tu voluntad quisiéramos hacerlo, conforme a la guía de tu Espíritu. Por eso bendice la iglesia local aquí, Señor. Que tú puedas contar con nosotros, que nosotros seamos dóciles al obrar de tu Espíritu Santo, para servirte todo el tiempo que tú quieras que estemos en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Un beso grande a los hermanos que están en el sur. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo.